responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Buenos días. Miércoles 14 de noviembre del 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas, Marilia García y Jessica Cergará. En los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Una noticia que quisiéramos comentar, falleció Lucho Gatica, México, y eso está publicado en Costa del Sol, y hay una que nos llamó mucho la atención, que es que el presidente Nicolás Maduro pide ayuda al PNUD y ONU en materia de salud, y ponen entre paréntesis, pero de Médicos Sin Fronteras no. O sea, no quieren la ayuda de Médicos Sin Fronteras. Está publicado en costadelsolfm.net, y también una noticia que nos hacemos solidarios con los maestros de las escuelas Fe y Alegría, que tienen 21 días sin cobrar. Y en línea tenemos a Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Buenos días, Ana, un placer saludarte. Buenos días, Frank, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a tu radio escucha. Sí. Ana, en estos días Francisco Torrealba ha estado muy activo y ha estado insistiendo y recalcando y machacando por todos lados que no hay una tabla salarial única. Y quisiéramos saber si eso es cierto, porque una de las cosas de las que ustedes se han quejado mucho, los del sector salud, es que esa tabla igualó a todo el mundo hacia abajo. ¿Qué opinión te merece lo de Francisco Torrealba, que es un representante de los trabajadores, entre comillas, en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, nosotros lamentablemente estas personas de que se hacen llamar representantes sindicales, que están haciendo vida en esto que se conoce como Asamblea Nacional Constituyente, lamentablemente pues tenemos que decir que ellos demuestran pues su corte patronal, igual que el señor Octavio Solórzano, que dice ser representante del sector salud, igual que la señora Mayra, que son constituyentistas, son miembros del sector salud, pero que aquí se han convertido pues en el sindicato que por definición un sindicato pues la autodefensa de los trabajadores. Estos sindicatos de laboratorio, estos más llamados dirigentes sindicales oficialistas, lo que se han convertido pues en defensores de este gobierno que se ha caracterizado por una violación continua, sostenida y reiterada de los derechos laborales. Cuando hablamos nosotros y decimos que se nos están vulnerando derechos como la progresividad e intangibilidad de la parte laboral, tenemos que decirlo, que tenemos contratos colectivos que no fueron una dádiva del gobierno, no ha sido producto de una negociación genuflexa por parte de sindicatos oficialistas, ha sido por luchas que datan de 1935, cuando insurgió la parte laboral para defender sus derechos frente a un régimen violador de los mismos. Estas conquistas pues pretenden de un solo plumazo, como se dice coloquialmente, eliminarla, y la tendencia pues de este gobierno es primero desconocer los legítimos representantes de los gremios y sindicatos que se han movido en Venezuela, imponiendo pues la presencia de personas como este señor Francisco Torrealba, como Octavio Solórzano, que son personas que han sido genuflexas al vulnerar derechos laborales a los trabajadores, pero complaciendo al gobierno. Y lo puedo decir claramente, desde el 25 de junio, cuando Enfermería se declaró en protesta activa nacional por los sueldos de hambre que nos estaban pagando, este señor Octavio Solórzano, que es de la comparsa de Francisco Torrealba, firma unas actas convenios con el gobierno donde establece, por ejemplo, la prima por hijos, algo muy emblemático, era el 50% del salario mínimo, pero después este mismo señor en el mes de septiembre, en un acto de que no podemos entender, dice, bueno, que ahora la prima por hijo no es 50% del salario mínimo, sino que es 9.000 bolívares, 90 soberanos. O sea, este tipo de cosas
es la que nosotros nos ha preocupado y nos mantiene pues en posición de lucha, porque consideramos que las actas convenios son leyes entre las partes que hay que respetarlas. Ajá. Ana, pero en vista de esta situación de protesta que tienen ustedes, el gobierno ha tomado una política que es despedir a los trabajadores, a los empleados públicos que hagan reclamo. ¿Cuántos han despedido del área de la salud? ¿Cuántos están en situación ahorita de maltrato por parte de los entes gubernamentales? Fíjate, en el sector salud hasta este momento, en la parte de los gremios que yo represento, no se han dado aperturas de expedientes disciplinarios de destitución. Tenemos el caso de Seguro Social por participar en una de las protestas muy emblemáticas que hicimos el 16 de agosto, cuando como venezolanos pretendimos llegar al Palacio Blanco para hablar con el presidente de la República, cosa que se nos impidió con una fuerte contingente de estos cuerpos de seguridad, SEBIN, Policía Nacional, Guardia Nacional, y otros hemos tenido casos de personas, en el caso del Hospital Universitario de Caracas, de que las personas, las miembros de este hospital, pues han amenazado a través del uso de un grupo de delincuentes que son los colectivos, que pretende pues silenciar la voz de los que nos estamos levantando. No solamente, y te lo quiero decir, Fran, no solamente el sector salud está levantado por sueldos, también estamos por la situación tan grave que tenemos, por la carencia de insumos. Y allí pudiera decir, no rechazamos contundentemente, como en el caso del hospital universitario, no se acepta unos insumos para que el gobierno, precisamente de manera hipócrita, no quiere reconocer que en Venezuela en este momento se está viviendo la peor emergencia humanitaria, la emergencia compleja en materia de salud, donde estamos viendo como muchos pacientes crónicos han fallecido producto de la falta de medicamentos, cómo las prácticas profesionales que tenemos que realizar los que trabajamos en hospitales se ven bien vulneradas cuando una enfermera tiene que, por ejemplo, poner tirro para poder fijar una vía porque no tenemos adhesivo, que es lo más elemental, y que el gobierno rechace este tipo de ayuda es inhumano, es contrario al deber de protección del derecho a la vida que le concierne. Pero entonces ahí te dice, en el sector salud nos vulneran el derecho a un salario digno. Hoy un profesional de la salud, un trabajador de la salud nos están pagando semanal, y te cuento de que lo que nos pagan semanal, en el mejor de los casos, al gremio médico, hay un médico que te cobra 1.200 soberanos, pero resulta ser que el kilo de pimentón está en 1.700 soberanos, es decir, que lo que gana un profesional de la salud, un trabajador de la salud, ni siquiera le permite para comprar lo más elemental, un kilo de pimentón, ni siquiera pollo, ni siquiera. Ajá. Y lo otro, pues entonces seguimos con este gobierno que carea, que habla de contratos colectivos, que habla de derechos laborales. Entonces estos son cargos de cultivo que nos han hecho unirnos a los trabajadores venezolanos, que vamos a seguir en pie de lucha, que no estamos dispuestos ni a renunciar a nuestros derechos contractuales, ni a renunciar al derecho que nos consagra la Constitución, que establece, que le ordena al gobierno que para fijar un salario mínimo debe tomarse como referencia el costo actual de la cesta básica, pero tampoco, Fran, vamos a renunciar a que nuestras prácticas hospitalarias se hagan con seguridad, como lo juramos cada uno cuando nos graduamos en las profesiones que escogimos para hacer vida en salud. Ahora, Ana, ¿y esa actitud del subdirector del Hospital Clínico Universitario, tú crees que es una política del Estado? O sea, eso es para impedir que ustedes trabajen, para evitar que ustedes cumplan su función como trabajadores de la salud, porque de verdad que uno no logra entender cómo es que no aceptaron esas donaciones, y eso es algo que puede hacer, que lo puede recibir hasta un paciente que por su propia cuenta. ¿Qué le pasó a ese subdirector? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué estás viendo tú porque esto pareciera ya como una especie de maldad, de algo que uno no logra entender? Sí, fíjate tú que yo sí creo que esto es una política de Estado, de que no, los directores les tienen prohibido recibir este tipo de ayuda. Estamos así como que el Estado ni lava ni presta la batea. Okay, yo escuché unas declaraciones de la doctora Rebolledo, donde ella, una de las excusas que utiliza para no aceptar este tipo de donaciones que los necesitamos en los hospitales, es que no tienen control. Pero yo quisiera tener a la doctora Rebolledo y preguntarle, por ejemplo, cómo es que en los hospitales, los pocos medicamentos que están llegando, algunos vienen en ruso, por ejemplo, y ni siquiera no están reetiquetados.
como lo dice la ley de medicamentos, que yo puedo usar un medicamento en una lengua extranjera, pero el ministerio tiene la obligación de reetiquetármelo para que cuando yo lo administre, cumplir los 5 correctos en la administración de un medicamento, que sabe la fábrica, cuando los componentes. Entonces, cuando nosotros vemos esta actitud, por ejemplo, de este señor miembro de la directiva del hospital universitario, lo único que te puedo decir, Fran, es que a este gobierno no le importa la vida de los venezolanos. A este gobierno le importa más su condición internacional, pero, el no reconocer que en Venezuela hay una grave crisis. Ana, en eso tú tienes toda la razón, porque si un paciente va con un medicamento que compró en una farmacia, o vaya a saber dónde lo compró, porque ahora la gente trae medicamentos de Colombia, de Curazao, de Aruba, del exterior, se lo traen amigos, los mandan por correo, etcétera. ¿Cómo saben ustedes que ese medicamento es bueno o malo? Exacto, o sea, porque ese mismo argumento que usa él para no aceptar una donación, debería usarlo para no aceptar nada, entonces, ni siquiera lo que traigan los pacientes. Sí, y lo podemos ver, y eso se puede corroborar en el hospital Miguel Pérez Carreño. Una de las grandes preocupaciones de nuestras colegas es cuando les llega un medicamento en ruso, por ejemplo. En el hospital Vargas de Caracas también están llegando en ruso. El problema es que las enfermeras no somos Harry Potter. Las enfermeras no tenemos magia, nosotros no podemos adivinar, no somos políglotas, no manejamos todos los idiomas. Entonces, si el gobierno está utilizando una excusa por demás que no la aceptamos y la rechazamos contundentemente, no aceptar una donación, como el caso Médicos Sin Fronteras, pero nosotros también, y como trabajadores del sector salud, tenemos que lo poquito que ganamos, hemos tenido que comprar adhesivos donde se encuentre en la farmacia, porque no aceptamos que nuestras buenas prácticas profesionales se vean interrumpidas, porque es responsable, y eso tengo que decirle a toda la población que me escucha, es responsable de garantizar el derecho a la vida, a la salud, lo dice la Constitución, el Estado garantizará. Lamentablemente, pues tenemos un Estado fallido que no satisface las necesidades básicas, y en el sector salud, que es lo que me ocupa y me preocupa, en este caso, a mí como presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital, nosotros vamos a seguir denunciando esta situación, pero también le tenemos que pedir a la población que nos ayude, que salud no está en la calle por salarios nada más, salud está en la calle porque no tenemos cómo responderla a las necesidades de salud que se presentan, no tenemos cómo atender. Aquí tenemos excelentes médicos, tenemos excelentes profesionales de la medicina, que por cierto se están yendo casi todos del país porque Venezuela no tiene condiciones seguras para la práctica profesional. Ana, y otro problema que se está presentando, que se habla muy poco, es que producto de la destrucción de los contratos colectivos que tenían incluidos los HCM, y que de alguna manera el sector privado de la salud colaboraba de alguna manera con el Estado porque atendía a través de esos HCM muchas personas, ahora eso ha quedado prácticamente desaparecido. Entonces toda esa cantidad de gente y de trabajadores que tenían un HCM están pasando a los hospitales públicos, lo que significa que hay una sobrecarga mucho mayor de la que había con respecto a la atención médica para los venezolanos, y eso está generando, me imagino, que una cantidad de problemas, porque si antes no había insumos, ahora debe haber mucho menos. Sí, fíjate, la situación de los insumos y medicamentos es muy grave. Y el sector salud, lo más triste, Fran, es cuando uno se pregunta, ¿quién cuida a los cuidadores? Cuando un profesional de la salud tiene que tener una situación de enfermedad, no la puede resolver en el sector privado porque los sueldos no te lo permiten. No tenemos una protección social y tenemos que, igual que todos los ciudadanos de a pie, estar pidiendo las redes sociales en las cuales nosotros nos movemos, es quién tiene antibióticos, quién tiene esto, no tenemos ni siquiera para las alergias. Es muy grave. Entonces, cuando tú ves que el profesional no puede ejercer sus buenas prácticas, porque acá nuestros médicos, yo tengo que reivindicar el elevado nivel técnico de nuestros profesionales de la medicina, tienen conocimiento, pero cuando ellos hacen el plan de acción para un paciente y el médico indica que hay un antibiótico específico para esa entidad patológica, pero realmente tiene que administrar lo que hay, lo que se encuentra, por cuando se encuentra. Entonces fíjate cómo estas prácticas peligrosas que se están tornando,
porque vemos como entonces pretende judicializar a un médico porque un paciente tuvo una reacción adversa, porque no se logró el objetivo que era restablecer la salud, el paciente fallece. Entonces vemos como la fiscalía viene a judicializar, viene a meter preso al médico, viene a meter preso a la enfermera, viene a meter preso al bionalista, y la idea es, y la responsabilidad institucional de estas carencias tan graves que tenemos. ¿Quién responde? Porque nosotros actuamos, nuestra responsabilidad no es de resultado, es de medio, y cuando yo debo tener los insumos requeridos para yo poder cumplir mi objetivo. Entonces aquí tendríamos que empezar por judicializar al ministro de Salud, a los directores de hospitales, a los jefes de servicio, porque nosotros, repito, y lo tengo que decir, reitero que no nos queremos ir de Venezuela, Fran. Los trabajadores del sector salud estamos luchando porque queremos mejores condiciones de trabajo, y eso implica insumos para nuestros hospitales, pero también implica que se nos dé un salario que nos permita vivir con calidad. Hemos estudiado y creemos, estamos seguros que el salario mínimo que se establece es para que toda persona no certificada pueda tener acceso a la comida, pero los que estudiamos también merecemos ser tomados en cuenta. Ana, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y vamos a tocar el tema de las actividades que están desarrollando ustedes y de cómo van a seguir con el conflicto hasta lograr sus objetivos y a ver si de alguna manera han tenido algún contacto con el gobierno para ver si han avanzado en algo las propuestas que ustedes tienen en materia de contratación colectiva y en especial en la situación salarial. Estamos conversando con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Ana, te habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con el conflicto que ustedes mantienen por la contratación colectiva y en especial por la situación salarial. Queríamos saber qué actividades están desarrollando y si de alguna manera hay conversaciones con el gobierno que permitan tener una luz al final del túnel, o eso se va a poner, digamos, más difícil por la resistencia del gobierno a aceptar los planteamientos de ustedes. Sí, mira, Fran, aquí nosotros tenemos que decirlo que la lucha continúa. En este momento quizás hicimos un break porque no podemos actuar como actúa el patrono gobierno indolente, pues ante las miles de necesidades que hay en nuestros hospitales. Se ha tratado pues de resolver algunos casos quirúrgicos que estaban pendientes, que si bien es cierto no eran emergencias, pero sí se podía generar el retardar. Cuando hay insumos, eso tenemos que decirlo, resolver algunos casos quirúrgicos. Pero el sector salud sigue en pie de lucha, y eso lo quiero decir con mucha responsabilidad. Nosotros para el 16 de agosto le consignamos a la vicepresidenta de la República, la señora Delcy Rodríguez, unas tablas salariales que iniciaban con 10 salarios mínimos, que creo que nos quedamos cortos a cómo está la inflación en este momento. Nosotros hemos ido responsablemente cada semana a preguntar la respuesta del gobierno siempre es la misma. La estamos revisando, esperen que los llamen. Como nosotros de algo nos hemos caracterizado en salud es de tener paciencia, pero la paciencia tiene un límite. Ya a partir de la próxima semana, pues nosotros vamos a ir a visitar a la vicepresidenta, una visita
muy pública, una visita donde vamos a ir un importante número de profesionales del sector salud, porque yo creo que ya llegó el momento de que la viceministra entienda que nosotros no estamos jugando carrito. Y en eso lo quiero decir, nosotros no nos hemos resignado a que el gobierno haga lo que se le pega la gana con nuestro salario. Nosotros estamos comprometidos con la salud del pueblo venezolano y estamos en capacidad de exigirle al gobierno que tiene que responder, porque así como hay dinero para repartir bonos, para repartir, yo creo que los que estamos en este momento resolviendo los problemas medulares del sector salud, necesitamos que el gobierno entienda que o resuelve o resuelve. Nosotros en este momento no le estamos pidiendo una dádiva al gobierno, simplemente estamos exigiendo un derecho que nos consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en su artículo 91, y es que el presidente tiene que fijar sueldos y salarios de conformidad con el costo de la cesta básica. No estoy hablando de salario digno, estoy hablando de un salario que esté en perfecta armonía con la hiperinflación que los venezolanos en este momento nos tenemos que enfrentar, y como lo dije al inicio, no puede ser que una semana de un profesional de la salud al máximo que le pagan sean 1.200 soberanos, cuando nada más el kilo de pimentón en este país está rondando ya los 1.800 soberanos. Entonces nosotros vamos a seguir en pie de lucha, ya nos estamos organizando, y quiero adelantarte, Frank, salud vuelve a la calle. Vamos a volver a asumir lo que desde aquel 25 de junio le demostramos al país, porque quiero reivindicar, el sector salud le demostró al país que no podemos ir aceptándole al gobierno estos salarios de hambre, y vamos a seguir pues liderando esta lucha, porque creo que no estamos pidiendo nada que los venezolanos y los trabajadores no merezcamos. Ahora, Ana, hay otra cosa que llama mucho la atención, que es que se desconoce realmente cuánto gana cada quien, porque la gente va a preguntar en la Dirección de Recursos Humanos y nadie sabe nada de cuánto es el salario, de cómo quedó, de cuánto le toca de eso que llama uno utilidades, de cuánto le toca de aguinaldo, de cuánto le están depositando en la caja de ahorro. O sea, hay como un gran desorden en eso, ¿no te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate tú, y hablo, entonces cuando uno pregunta, mira, ¿por qué no me están dando? Que es una obligación, y eso lo dice la ley del trabajo. A mí me tienen que dar un voucher de pago para yo saber que me están pagando, para poder hacer un reclamo. Aquí, por ejemplo, en el Seguro Social no están pagando días adicionales. ¿Qué es un día adicional? Cuando yo tengo que trabajar un domingo. Un domingo que no es laboral, lo tengo que trabajar por naturaleza de mi servicio, no hay pago. Pero entonces cuando vamos a pedir, mira, pero ¿cómo la relación? Es que el ciudadano director del Seguro Social, el doctor Ulises Rojas, no tiene firma delegada todavía. Entonces fíjense ustedes cómo tenemos eso. Si uno pregunta en salud, mira, ¿qué están pagando? Mira, no, hay una semana, cuando nos dijeron, nos cambiaron a modo de pago, hace 2 semanas no nos pagaron, esa semana. No sabemos cuánto nos están pagando de aguinaldo, qué conceptos están tomando. Y este desorden administrativo es provocado. Esto es que el gobierno pretende que nosotros tenemos que aceptar resignadamente lo que ellos consideren que deben pagarnos. Y yo creo que aquí es la gran equivocación del gobierno, porque hoy todos los trabajadores venezolanos decidimos el día 8 de noviembre, en un acto en el aula magna, que vamos a mancomunar esfuerzos de lucha, porque el contrato colectivo y un salario conforme al texto al 91 de la Constitución es un derecho que nos asiste a todos los venezolanos que estamos insertos en el sector laboral del país, el sector productivo, el sector que necesitamos repotenciar para poder salir de esta grave crisis que está afectando al país, y que en la historia republicana ha sido, yo creo que lo más terrible que hemos tenido que ver, no solamente en el sector salud, sino la destrucción del aparato productivo, y que hoy nos tiene sumido en esta grave situación, que vamos a salir cuando los venezolanos entendamos que tenemos que hacer cambios, los cambios que el país requiere, pero que esos cambios los tenemos que lograr unidos y con un solo objetivo: devolverle a Venezuela el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Ana, y ese comité de conflicto que se reunió el 8 de noviembre, ¿qué actividades tiene pensado desarrollar en el transcurso de lo que queda de año? Hay actividades. Ayer, el día 12, se inició con actividades en el Metro de Caracas, que hay una cantidad de trabajadores despedidos por simplemente ejercer su derecho a la protesta. Hoy, ayer en el hospital universitario, pues hizo una coalición, unas reuniones que
hicieron los sectores allí. Hoy vuelve la Intergremial Salud al hospital universitario, porque tenemos que seguir fortaleciendo donde consideramos que las situaciones más débiles. Para el día 21 de noviembre tenemos pautado pues hacer una visita a la Vicepresidencia de la República para exigirle los requerimientos que nosotros queremos. Para el día 27 de noviembre también hay una actividad acá en Caracas. Para el día 10 de diciembre tenemos lo que ya se va a llamar el juicio a la salud, donde los protagonistas de este sector tan emblemático del país le vamos a demostrar cuál es el verdadero rostro de la crisis que está afectando el sector salud. Y así pues vamos a insistir con la Defensoría del Pueblo, que tiene una doble responsabilidad, garantizar pues los servicios básicos de que se deben dar, como la salud, por ejemplo, como la educación, como la seguridad, cosa que lamentablemente pues el Defensor del Pueblo ha sido el gran ausente en estas luchas que hemos librado los trabajadores venezolanos, a pesar de que la Constitución le ordena que él es el que tiene que defender los intereses difusos y colectivos de toda la población. Y hasta este momento pues lamentablemente el doctor Ruiz ha sido el gran ausente. No hay un pronunciamiento, no escuchamos cuál es la posición. Yo considero pues que el cargo de Defensor del Pueblo está vacante. Bueno, eso es muy importante que lo hayas dicho, Ana. Venido de la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, suena a necesidad de que se pronuncie el Defensor del Pueblo ante la crisis de salud que viven los venezolanos. Ana, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa y hemos conversado con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido, especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado,
Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y aquí en Golpe a Golpe, en línea, tenemos a Benjamín Charisker, rector de la Universidad Metropolitana y el rector de la Universidad Simón Bolívar. Buenos días, Benjamín, un placer saludarlo. Buenos días, Frank, mucho gusto de estar en tu programa y buenos días también a toda la audiencia. Benjamín, no solo se redujo la producción científica venezolana, sino que pareciera que desapareció porque institutos como el IBIC, el CIEPE, que estaba en Yaracuy, INTEVE, universidad como la Simón Bolívar, que producían patentes, producían descubrimientos, invenciones, eso está en cero. ¿Eso es una política gubernamental actualmente? Bueno, mira, sí, estamos en una muy severa crisis política que ya nos está arropando, qué sé yo, 2 décadas ya en esta profundización de esta crisis, en donde pareciera ser que uno de los objetivos que se ha perseguido es precisamente destruir la institucionalidad académica que se fue construyendo durante toda la segunda mitad del siglo XX, desde los años 50. Recordemos que a principios de los 50 se generó la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, con una fundación asociada con esa asociación, Fundavac, que dirigida, digamos, a procurar recursos para la investigación científica. Surgieron institutos de investigación como el IBIC, que surgió en el año 1958 como producto, como evolución de un instituto de investigaciones neuronales que se había generado. Luego surgió una facultad de ciencias en la Universidad Central de Venezuela, donde se empezó a hacer investigación científica. Surgió la Universidad de Oriente, en el oriente del país, una facultad de ciencias en la Universidad de los Andes, la Universidad Simón Bolívar en el año 1970, la propia Universidad Metropolitana, desde el sector privado, también en 1970, y así sucesivamente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Bueno, algunas de esas instituciones, como el CONICIT, por ejemplo, ya ni siquiera existen. El INTEVET, que también surgió a finales de los años 70 y que floreció en los años 80 y 90, ya no produce investigación científica. El INTEVET produjo decenas o centenares de patentes relacionadas con la industria petrolera. Nosotros en Venezuela desarrollamos mecanismos para refinar el petróleo venezolano, que es un petróleo muy especial, que no los hay en otras partes del mundo, y entonces un petróleo pesado, un petróleo que contiene metales, que contiene mucho azufre, y que era necesario entonces desarrollar procesos tecnológicos que lograran refinar ese petróleo. Eso se hizo en Venezuela en los años 70, 80 y 90. Pero desde hace ya 2 décadas que estamos produciendo muy pocas, cada vez menos tecnologías en Venezuela. La Uribulsión, que también surgió de esfuerzos fundamentalmente hechos tanto en INTEVEP, pero también en la Universidad de los Andes. Todos esos esfuerzos en este momento
prácticamente están detenidos. La producción científica en Venezuela, que fue creciendo a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XX, nosotros éramos detrás de países mucho más grandes como Brasil, como México, como Argentina, que tenía una tradición científica mucho más larga que la nuestra. Nosotros éramos el país que estábamos en el cuarto lugar en la región latinoamericana en producción científica. Ahora hemos quedado detrás de países más pequeños que Venezuela, como por ejemplo Chile, que desde hace ya algunos años nos ha superado, pero es que también nos ha superado, por ejemplo, Colombia. Nosotros producíamos el doble de la producción científica de Colombia hace 20 años. Por cada artículo que se producía en Colombia, en Venezuela se producían 2, pero en este momento por cada 10 artículos que se producen en Colombia se produce un artículo en Venezuela. O sea, realmente, mientras Colombia ha surgido como un lugar en donde se está apoyando la ciencia y se está apoyando el desarrollo de la industria sobre la base del conocimiento, pues nosotros hemos ido atrás. Aparejado con esto, bueno, también ha venido la disminución de la producción industrial en Venezuela, porque al no haber un soporte de conocimiento para la producción industrial, bueno, pues no se puede tampoco sostener la producción industrial. Y no solamente ha caído la producción de petróleo de 3 millones de barriles a prácticamente un poquito más de 1 millón de barriles diarios en este momento, sino que ha caído también la producción de plásticos, la producción de textiles, incluso la producción de automóviles. Nosotros llegamos a producir un buen porcentaje, cerca del 40% o incluso más de las piezas de los automóviles que se producían en Venezuela eran hechas en Venezuela, el resto era importado. En este momento no producimos absolutamente nada. O sea que toda la industria metalmecánica que se había podido desarrollar, ¿no? como digamos aguas abajo de las industrias básicas del sur del país, bueno, al caerse la producción de acero, al caerse la producción de aluminio, se cayó también la producción metalmecánica, y ya no producimos piezas de automóviles y vemos cómo los autobuses, las camionetas, Benjamín, los carros, pues no consiguen repuestos ni siquiera, ¿sí? Ajá, mira, Benjamín, también hay una situación que llama mucho la atención, y en especial a mí, que leí un artículo de un profesor de un profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, que ahora es profesor de posgrado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y él se impactó mucho porque él fue a visitar la Universidad Central de Venezuela y vio que no hay estudiantes, que no hay profesores, que no hay investigación, que no hay nada, que eso está prácticamente abandonado, pero que también ocurre lo mismo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que tampoco hay estudiantes, tampoco hay profesores y tampoco hay nadie preocupado por la academia. Y tú que fuiste rector de la Universidad Simón Bolívar, que era pública, y ahora usted es rector de la Universidad Metropolitana, que es privada, podrías darnos una visión de la situación de educación superior, porque pareciera que el fin del gobierno es eliminarla, acabar con la academia desde el punto de vista educativo. Sí, mira, en lo que son las universidades del sector público, el ahogo presupuestario que han venido sufriendo las universidades públicas durante los últimos años es terrible. No hay insumos, pero ni siquiera para hacer el mantenimiento de los edificios. Por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, que siempre tuvo unos jardines muy bien cuidados, que eran parte esencial de lo que era, digamos, el campus universitario. Bueno, uno ve que eso está totalmente descuidado porque no hay recursos porque no se trata solamente de que existan, digamos, los obreros, que tiene que haber también electricidad, tiene que haber agua. En la Universidad Simón Bolívar han pasado semanas en que no ha llegado el agua, y bueno, sin agua no se puede no solamente atender, digamos, los aspectos sanitarios de la universidad, sino incluso los laboratorios. Mi área de desempeño es química. Uno no puede manejar un laboratorio de química si no hay agua corriente, porque los instrumentos que se utilizan necesitan agua constantemente para poder funcionar. Al no haber flujo de agua, pues simplemente se detiene completamente la investigación, se detiene completamente la docencia, porque no se puede enseñar la química ni tampoco desarrollar conocimientos en química sin que haya agua. Pero es que además de que está faltando el agua, también está faltando la electricidad. En la Simón Bolívar, durante las últimas 2 semanas, prácticamente todos los días se ha venido yendo la electricidad. Bueno, entonces eso
acaba completamente con la producción. Pero ese no es el único problema, el tema de los servicios, sino que los bajísimos salarios de los profesores universitarios ha obligado que muchos se hayan tenido que desplazar o hacia otras áreas de desempeño dentro de la economía, dejando la profesión de profesor universitario para hacer alguna otra cosa, o se hayan ido del país. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, nosotros hemos perdido en los últimos 2 años cerca del 20% de nuestros profesores porque se han ido al exterior. Eso no significa que hemos disminuido el número de profesores, porque siendo una institución privada, bueno, pues nosotros podemos buscar la forma de reemplazar a esos profesores, pero hemos perdido la experiencia de esa gente. Eran profesores muy bien formados, con doctorados que la propia universidad los había apoyado para que sacaran sus doctorados. Bueno, pues ahora hemos tenido que contratar profesores jóvenes con un muy alto potencial, porque son muchachos que tienen un currículum extraordinario y que tienen un gran potencial para convertirse en excelentes profesores, excelentes científicos, excelentes artistas, humanistas en sus respectivas, digamos, áreas de desempeño, pero que tenemos ahora que complementar su formación. O sea que tenemos que volver a hacer una inversión que lamentablemente perdimos por las circunstancias que estoy mencionando. En las universidades públicas la pérdida de personal académico y la pérdida de estudiantes es muchísimo más acentuada que en las universidades privadas, porque bueno, las universidades privadas no dependemos del fisco, de las asignaciones presupuestarias provenientes del fisco para funcionar, sino que bueno, procuramos los recursos de otras fuentes. La procura de esos recursos de otras fuentes también está afectada, bueno, por la disminución del Producto Interno Bruto en Venezuela. Nosotros ha decaído el Producto Interno Bruto en Venezuela en términos reales en la mitad en los últimos 5 años. Entonces eso hace que también la posibilidad de conseguir recursos, bueno, queda muy mermada. Entonces estamos ahora nosotros enfocando nuestros esfuerzos a recursos provenientes de otras fuentes fuera de Venezuela, de forma tal de que no nos cabe la inversión necesaria para poder mantener el hecho académico. Benjamín, pero hay algo ahí que no le termina de cuadrar a uno, porque uno pudiera decir, bueno, el gobierno decidió acabar con las universidades públicas desde el punto de vista de las autónomas y va a fortalecer sus universidades experimentales que le convienen, por decirlo de alguna manera, la bolivariana, la UNEFA, las universidades que puede controlar desde el punto de vista del Ministerio de Educación Superior, pero es que también eso lo están destruyendo, porque uno no ve que le den buenos presupuestos, que le den buenos equipos, que los incentiven. O sea, pareciera que no sé si por ignorancia o por un plan político quieren acabar con la educación superior. ¿Tú qué opinión te merece eso? Estamos conversando con Benjamín Charifque, rector de la Universidad Metropolitana y el rector de la Universidad Simón Bolívar. La educación superior está dirigida a generar pensamiento crítico, a generar innovación, a generar cosas nuevas. Y bueno, evidentemente tenemos una política ahora implantada en Venezuela en donde no se quiere que haya pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, bueno, quienes están ahora, digamos, acaparando el poder, bueno, piensan que ese pensamiento crítico va a rebotar en contra de ellos, porque cuando uno se da cuenta de cuál es la realidad, bueno, pues entonces uno va a trabajar para cambiar esa realidad. Alineado con todo esto, al mismo tiempo que han venido destruyéndose estas instituciones académicas, también la información en Venezuela no existe. Nosotros antes teníamos un Instituto Nacional de Estadística que publicaba constantemente informes acerca de diferentes aspectos de la vida venezolana. Teníamos un Banco Central de Venezuela que publicaba todos los meses cuál era, por ejemplo, el índice de inflación en Venezuela y las variables económicas, la liquidez, etcétera, todas las variables importantes de macroeconomía. Teníamos nosotros un cuerpo de policía judicial que todas las semanas emitía un boletín de la criminalidad en Venezuela, el número de muertos, el número de incidentes que había ocurrido por causas violentas. Teníamos un Ministerio de Sanidad que producía también un informe epidemiológico donde se podía monitorear cuál es el estado, digamos, de salud por causa de enfermedades infecciosas en Venezuela. Uno de esos reportes que ocurre en este momento. Ahora cuando uno necesita hacer una investigación de algún tipo y saber cómo ha sido el desempeño social, el desempeño económico, el desempeño de salud en Venezuela, el desempeño industrial, bueno, pues esa información no está por ningún lado y hay que compilar esa información, ya no de cifras oficiales, sino levantarla completamente de cero, haciendo trabajo de campo.
por ejemplo, el consorcio que han formado la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar, para conocer la INCOVI, que llaman Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela, que a lo largo de los últimos años ha venido iluminando un poquito esa oscuridad que nosotros que se ha venido construyendo en Venezuela, bueno, por falta de información. Sin información no se pueden tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que está entonces detrás de toda esta política? Bueno, el que no existan esas fuentes de información para que nosotros ni siquiera sepamos cuál es el estado de nuestra realidad, y al no saber cuál es el estado de nuestra realidad no tenemos ninguna herramienta para nosotros cambiar esa realidad. Entonces pareciera que realmente lo que se quiere es retrotraer a Venezuela a la Edad Media, al oscurantismo, en donde nosotros estemos todos sujetos a una ideología, a la adoración de un líder, en fin, a ese tipo, digamos, de pensamientos mágicos, suponiendo de que es a través de ese pensamiento mágico como vamos a resolver los problemas, cuando nosotros en pleno siglo XXI bien, que es a través del conocimiento de la realidad, de la tecnología, cómo se puede realmente atender las graves problemáticas que nos afectan. Entonces, eso es lo que está detrás Benjamín, de esta política. Tenemos que ir a publicidad para el último corte, pero cuando regresemos queremos conversar contigo lo que tú nos mencionabas de tu relación con la parte industrial, porque tú debes tener mucha información de la situación industrial desde el punto de vista sobre todo del plástico, de cómo está todo eso abandonado, de cómo todo eso ha prácticamente desaparecido, porque tú ponías el ejemplo del aluminio y yo te pongo el ejemplo del caucho. Aquí se ensamblaban 200.000 vehículos al año y eso significaba 1 millón de caucho. Ahorita no se ensamblan al año ni 2.000 vehículos. Entonces todo eso va en detrimento de la parte científica, de aquellos ingenieros que teníamos, que trabajaban para la empresa privada, etcétera, buscando de mejorar los productos. Ahora eso se ha venido a menos, pero eso nos lo vas a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regresamos a conversar con Benjamín Charisky, rector de la Universidad Metropolitana y el rector de la Universidad Simón Bolívar, y le habíamos dejado una pregunta en el aire a Benjamín, que es la relación que existía entre el mundo industrial venezolano y la parte científica con las universidades, porque yo conozco de muchas empresas que mandaban a resolver situaciones en esas instituciones, pedían apoyo para resolver algunos casos puntuales, sobre todo la parte automotriz lo hacía mucho, y eso prácticamente desapareció. Ahora, como tú dices, no hay ni siquiera parque industrial para aplicar lo que llaman ciencia desde el punto de vista directo a la industria, lo que llaman ciencia aplicada. Sí, efectivamente, en la Universidad Simón Bolívar, a mediados de los años 80, se desarrolló la Fundación de Investigación y Desarrollo, que estaba dirigida precisamente a proveer soluciones a la industria. Y a través de esa Fundación de Investigación y Desarrollo se hacían una cantidad de trabajos de investigación aplicada,
proyectos de desarrollo, asesorías, consultorías, bueno, que impactaban fundamentalmente al sector industrial, pero a muchos otros sectores también, al sector de los servicios, inclusive al sector gobierno, también digamos las diferentes municipalidades, incluso estados, distintos estados, cuando tenían planteados hacer desarrollos urbanos, entonces bueno, encargaron a las universidades una serie de estudios para poder bueno, por ejemplo, saber cuál va a ser el impacto de un determinado desarrollo sobre el ambiente, lo cual es muy importante. Pero bueno, en general, una serie de trabajos y en la Simón Bolívar, por ejemplo, más de la mitad de los profesores de la Universidad Simón Bolívar estaban involucrados en esas labores de desarrollo, y buena parte de las tesis que hacían los estudiantes para graduarse, de las pasantías que hacían los estudiantes durante sus estudios, para que digamos, en una universidad hoy en día el estudiante pues intenta no estudiar solamente dentro del campus universitario viendo los problemas académicos, sino también vincularse constantemente con la realidad. Entonces esa interacción con el sector productor de bienes y servicios era muy productiva, tanto para el sector industrial, porque se resolvían problemas industriales con el aporte académico, pero era también muy importante para el sector académico, porque entonces provenían desde la industria, desde el desempeño económico, provenían hacia el sector académico los insumos para mejorar los programas académicos. Y lo mismo en la Universidad Metropolitana. En la Universidad Metropolitana tenemos una instancia que se llama Sendeco, en donde también se hacen labores de asesoría, se hacen labores de formación de personas, de capacitación, etcétera. Bueno, todo eso se ha visto mermado. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana, cerca del 18% del presupuesto de la Universidad Metropolitana hace apenas 5 años provenía de esta instancia Sendeco, que provee esa interfase con el mundo empresarial. En este momento eso ha decaído ya de cerca del 18% al 2% apenas del presupuesto, bueno, porque las empresas no tienen los recursos para hacer esos proyectos, o muchas de esas empresas inclusive, bueno, sencillamente han cerrado. Con Industria estima que en este momento están activas en Venezuela apenas 1/3 de las empresas que estaban activas hace 20 años en Venezuela, y que la mitad de ese tercio bueno, está en grave riesgo de tener que cerrar durante el año, en este año 2018, al principio del 2019. Entonces tenemos una recesión muy importante en lo que significa la producción tanto de bienes como de servicios en Venezuela. Benjamín, y de manera rápida, porque ya estamos por terminar el programa, ¿y cómo están ustedes ayudando a los estudiantes? Porque el incremento de los costos de la matrícula debe ser durísimo, debe ser muy fuerte. ¿Cómo están ustedes ayudando a esos estudiantes que les cuesta conseguir y que ya han avanzado bastante en su carrera ahí en la Universidad Metropolitana y se consiguen con esta crisis de hiperinflación? Sí, mira, más del 20% de nuestros estudiantes están recibiendo ayudas económicas por parte de la universidad para poder costear sus estudios. Ayudas económicas cuyos recursos provienen tanto del sector empresarial venezolano, pero sobre todo de fuentes que están ahora acudiendo externas a Venezuela. Estamos acudiendo mucho a los egresados de la Universidad Metropolitana, que bueno, que muchos de ellos, algunos de ellos son parte de esa, digamos, de esa cohorte de emigrados que tenemos en Venezuela, y que ahora tienen, bueno, pues actividad económica en el exterior, y que están muy generalmente contribuyendo para que efectivamente más del 20% de nuestros alumnos no tienen la capacidad de costearse sus propios estudios. Entonces nosotros hacemos estudios socioeconómicos a través de una instancia que se llama DACE, que es la Dirección de Asesoramiento Socioeconómico Estudiantil, de ayuda de apoyo socioeconómico estudiantil. Entonces a través de esa instancia nosotros hacemos el trabajo social de forma tal de determinar si efectivamente el grupo familiar es capaz o no de cubrir los costos de los estudios, y en caso de que no, bueno, pues entonces procuramos con patrocinantes tanto en Venezuela como en el exterior las becas para que nuestros estudiantes, y los diferentes programas de apoyo para que los estudiantes, bueno, puedan continuar sus estudios. En la Universidad Metropolitana teníamos un récord de que el 90% de los estudiantes que ingresaban en la universidad terminaban al cabo de 4 o 5 años con su título bajo el brazo. En este momento esa prosecución estudiantil ha disminuido
preocupantemente a un 60%. Sigue siendo un porcentaje alto en comparación con otras universidades venezolanas, pero nuestra aspiración es que prácticamente todo estudiante que ingrese, egrese, que solamente se retire aquel estudiante, bueno, que descubre que esa no era su vocación, que quiere otra cosa y que nosotros no ofrecemos eso. Bueno, está muy bien, eso es una razón muy justificable para que un estudiante abandone sus estudios y los resuma, digamos, en otro sitio, porque no estamos ofreciéndole exactamente lo que él está buscando. Pero eso era apenas el 10% de los estudiantes. Eso ahora es el 40% que se nos está yendo. Bueno, Benjamín, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerlo en el programa. Hemos conversado con Benjamín Charisque, rector de la Universidad Metropolitana, y el rector de la Universidad Simón Bolívar. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.